Entonces vamos a retomar diabetes, continuando con lo que respecta a clínica, diagnóstico y tratamiento. Entonces, en el caso de la clínica, en relación a la clínica de diabetes, la diabetes tiene una clínica que nosotros conocemos como clínica cardinal de diabetes. Esta clínica cardinal de diabetes está dada por las famosas 4Ps, ¿no? Que son como los síntomas principales que va a tener un paciente que tiene diabetes. Sobre todo se van a ver cuando la diabetes está muy descompensada y la hiperglicemia es muy marcada. Entonces, estas 4Ps van a ser polifagia, que vendría a ser el incremento en el apetito, polidipsia, que vendría a ser el incremento en la sed, poliuria, que hace referencia al incremento del volumen urinario, no a las veces que va el paciente al baño, sino al volumen urinario, que usualmente poliuria es más de 3 litros al día en un adulto, y la pérdida de peso, ¿no? Am, Sin embargo, estos síntomas, como les decía, se van a ver usualmente en las hiperglicemias más marcadas, y pues vamos a tener un gran número de pacientes, sobre todo en la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente, que no van a tener una sintomatología marcada, ¿no? Entonces, puede ser que estén presentes como que no, sin embargo, se les sigue considerando como clínica cardinal. También los pacientes pueden experimentar otros síntomas que están más en relación a las complicaciones o a las afecciones que pueda tener la hiperglicemia en otros órganos, como por ejemplo también está el que haya demora en la cicatrización de las heridas, orinas espumosas, que haya disminución de la agudeza visual, que haya disfunción eréctil, o que haya, por ejemplo, fatiga, cansancio, que usualmente están en relación, como les digo, más con la afectación de la hiperglicemia en los órganos, y no per se para ser síntomas cardinales de la enfermedad, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos los tipos de diabetes, habíamos dicho que las dos más frecuentes son diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces, hay algunas características que pueden permitir diferenciar un tipo de diabetes de la otra. Sin embargo, en la clínica puede ser un poco difícil, tal vez, algunos pacientes que se encuentran como en el intermedio, y en donde utilizaremos otras herramientas para poder hacer el diagnóstico diferencial de los tipos de diabetes, ¿no? Pero más o menos esta regla suele ayudar bastante para poder diferenciar. Dado que estos son los dos tipos de diabetes más frecuentes, entonces hacemos la diferenciación. Entonces, ustedes van a tener que, tradicionalmente, en la diabetes tipo 1, yo voy a tener un paciente que va a ser menor de 30 años, usualmente son pacientes jóvenes, en los cuales hay una predisposición genética que va a ser moderada. Cuando uno pregunta en la familia, por ejemplo, por antecedentes, los antecedentes marcados van a ser más en relación a enfermedades autoinmunes, porque recuerden que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, entonces la parte genética va a estar dada por la predisposición a enfermedades autoinmunes, no tanto a diabetes en sí, sino a enfermedades autoinmunes. Los pacientes van a soler ser delgados o van a ser eutróficos dentro de lo que es su estado nutricional. Y la diabetes tipo 1 va a tender a ser una diabetes de inicio rápido. Ustedes habían visto en la curva que vimos en la clase pasada al final que en la historia de la evolución natural de la diabetes llega un punto en donde hay una pendiente en cuanto a la función de la célula beta, y eso genera también que rápidamente la glucosa se eleve, de tal manera que estos pacientes suelen debutar con mucha frecuencia con cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, la característica es el paciente pediátrico, adolescente o joven, que pues empieza con toda la sintomatología de una cetoacidosis diabética de forma muy rápida. Pueden haber síntomas cardinales algunos días o semanas previos a la cetoacidosis diabética, y el paciente debuta rápidamente con la enfermedad. Y cuando uno lo ve, pues es un paciente delgado, donde no hay antecedentes de diabetes en la familia, pero sí antecedentes de diabetes, sí antecedentes de enfermedades autoinmunes. La diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente, lo vamos a soler ver en mayores de 35 años usualmente. Sin embargo, hay que aclarar aquí que ante el incremento de los estilos de vida poco saludables en la actualidad, pues se está viendo también diabetes tipo 2 en población pediátrica y en adolescentes. Entonces, actualmente en pediatría a veces suele ser un poco difícil hacer la distinción entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2.
Pero tradicionalmente diabetes tipo 2 ha sido patología de personas mayores. Aquí sí la genética es fuerte a diferencia de diabetes tipo 1. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, que en la familia, familiares de primer grado, tipo papá, mamá o hermanos, van a tener antecedentes de diabetes también en la familia. Dentro del punto de vista nutricional, voy a encontrar sobrepeso y obesidad. Acuérdense que la diabetes tipo 2 se relaciona dentro desde el punto de vista fisiopatológico con la obesidad, sobre todo con el incremento a nivel abdominal. Entonces, el tejido adiposo visceral, sobre todo, es lo que genera que haya resistencia a la insulina, que es una de las bases fisiopatológicas de la diabetes tipo 2, ¿no? Sin embargo, también esto, si bien es muy frecuente, tampoco es un sine qua non, ¿no? Porque ustedes van a encontrar seguramente pacientes que son mayores y que tienen alta carga familiar de diabetes en la familia y ellos no suelen no tienen sobrepeso o obesidad, pero son pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Y esto es porque la parte genética también juega un rol muy, muy importante, porque es muy fuerte la carga. Acuérdense, aquí es básicamente más en relación a los antecedentes familiares de diabetes, ¿no? Familiares con diabetes. También hay que tener en cuenta que muchos pacientes cuando debutan con la enfermedad están muy hiperglicémicos. Entonces puede ser que tú veas en la actualidad un paciente que tiene, por ejemplo, un índice de masa corporal de 25, 24, pero ha bajado ya una buena cantidad de kilos. Eso significa que ha tenido mayor peso antes de tener la enfermedad. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración porque no es que necesariamente sea sine qua non que todos los diabéticos tipo 2 tengan que ser obesos, ¿no? El inicio de la enfermedad sí suele ser gradual, esto sí se ve con mucha más frecuencia en la diabetes tipo 2, entonces los pacientes usualmente van a tener algunos o pocos síntomas, de tal manera que muchos de ellos incluso van a ser diagnosticados durante exámenes o chequeos generales, por ejemplo, ahora que es importante dentro de lo que es medicina ocupacional hacer chequeo de glucosa y ahí le encuentran la glucosa y está en rango de diabetes, piden una evaluación con endocrino y se les diagnostica diabetes. O el paciente va por cualquier otro tipo de chequeo y le piden el examen y sale que tiene diabetes, ¿no? Entonces suelen tener algunos o pocos síntomas realmente. Eso hace que la diabetes tipo 2 sea una enfermedad que a veces tenga un diagnóstico tardío en algunos casos. Y eso también es importante señalarle al paciente, porque ellos creen que como no tienen las 4 Ps o no tienen algún síntoma asociado a complicación de diabetes y no son asintomáticos, ellos creen que por más que se le ha hecho la comprobación con exámenes, tal cual se debe realizar el diagnóstico, ellos creen que no tienen diabetes y que es un error, porque no tienen ningún síntoma. Y eso no es cierto. ¿No? Muchas de las enfermedades cardiovasculares, yo les digo a mis pacientes, son enfermedades prácticamente silenciosas. Hipertensión, diabetes son dos ejemplos, ¿no? Entonces el paciente puede estar tranquilo, pero tiene diabetes e hipertensión, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello en el diagnóstico. Ahora, cuando hay dudas en el diagnóstico en relación a si es diabetes tipo 1 o es diabetes tipo 2, uno no sabe si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Acuérdense que podemos tener dos posibilidades para poder hacer la diferenciación, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sería medir la presencia de anticuerpos. Entonces, por ejemplo, los anticuerpos van a estar positivos en la diabetes tipo 1, ¿no? Eh, Hay un pequeño porcentaje de pacientes con diabetes tipo 1 que tienen anticuerpos negativos, es raro, pero puede existir, pero la mayoría de ellos tienen anticuerpos positivos, así que eso nos ayuda en la práctica, por ejemplo, cuando queremos diferenciar. Y lo otro que nos ayuda es la reserva pancreática de insulina, lo venimos con el péptido C, ¿no? El péptido C, recuerden que es eh, cuando se sintetiza la insulina se sintetiza como una preprohormona y de tal manera que en la célula beta, dentro de la célula beta, en las vesículas donde se almacena la insulina, también se almacena péptido C. La insulina y el péptido C están en cantidades equimolares dentro de los gránulos o de las vesículas que tiene la célula beta. Entonces, como están de manera similar, es un marcador indirecto de cuánta insulina está produciendo el páncreas, porque la insulina tiene mucha variabilidad durante el día. Entonces el péptido C ayuda mucho más. Entonces yo voy a encontrar probablemente que el péptido C va a estar bajo en los casos de diabetes tipo 1, por ejemplo, y por otro lado podré encontrar
que en el caso de diabetes tipo 2 el péptido C estará normal o alto, incluso por la hiperinsulinemia que puede haber, de manera compensatoria a la, normal o alto, a la resistencia a la insulina, ¿no? Sin embargo, también esto hay que tomarlo dentro del contexto del paciente, pero podrían ser dos exámenes que me ayudarían a diferenciar si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. En cuanto al diagnóstico de diabetes, yo lo que tengo que saber es que al ser la diabetes, por definición, una condición en la cual hay hiperglicemia crónica, o sea, hay elevación de glucosa de manera sostenida, entonces yo lo que tendría que buscar es exámenes que me pidan, que me permitan ver los valores de glucosa en sangre. Entonces, para eso es que nosotros tenemos 4 exámenes que han sido diseñados para poder ver ello. Entonces, uno de ellos es que yo mida la glicemia en ayunas. Eso quiere decir que yo voy a ver la glucosa con por lo menos 8 horas de ayuno. El paciente tiene que estar 8 horas de ayuno por lo menos para poder hacerle esa medición de glicemia en ayunas. Lo segundo es la glicemia a las 2 horas de un test de tolerancia oral a la glucosa. Acuérdense que el test de tolerancia oral a la glucosa es un examen en el cual yo le voy a dar 75 gramos de glucosa anhidra a mi paciente, lo voy a disolver en agua, es una bebida muy azucarada, esto ya está estandarizado, y de esa manera yo voy a poder medir la glucosa de mi paciente a las 2 horas de haber tomado esa bebida azucarada. Y ese valor de las 2 horas también me va a poder permitir hacer diagnóstico de diabetes. Luego voy a tener la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, como su nombre lo dice, es qué cantidad, qué porcentaje de hemoglobina va a estar unida a glucosa. Recuerden que la hemoglobina es una proteína y como todas las proteínas se puede glicosilar, o sea, puede unirse a la glucosa. Entonces, mientras mayor sea el porcentaje de hemoglobina que está unida a glucosa, o sea, que está glicosilada, entonces mayor obviamente va a ser el valor de glucosa que ha tenido ese paciente en sangre. Y finalmente tengo el examen de la glicemia al azar, ¿no? Entonces la glicemia al azar es un examen en el cual yo puedo tomarle la glucosa cuando yo quiera al paciente. ¿Qué importa si haya comido, no haya comido? Eso no interesa. Yo lo tomo en cualquier momento. Recuerden que todos estos exámenes tienen que ser en sangre venosa. No se hace diagnóstico de diabetes con hemoglucotest, que es sangre capilar. El diagnóstico se hace con sangre venosa, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar estos exámenes para poder hacer el diagnóstico. Y cada uno de estos exámenes tiene sus valores de laboratorio. Entonces, yo tengo aquí en este cuadrito, en esta Villacar dorada, ustedes van a ver aquí que tenemos los exámenes que yo les he mencionado aquí en cada una de las columnas. Y en la parte de las filas ustedes tienen 3 situaciones. Los valores de normalidad, los valores de prediabetes y los valores de diabetes. Entonces, aquí entraría a definir qué cosa es prediabetes, ¿no? Porque lo normal, pues nos imaginamos que es el paciente que no tiene ninguna alteración en su glucosa y diabetes es la enfermedad como tal. Entonces, en el caso de prediabetes, ¿qué cosa es? La prediabetes simplemente es una condición de riesgo. Es una condición de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. Y esa condición de riesgo básicamente está en relación a que estos pacientes tienen una glicemia que está elevada, no es normal, pero tampoco llega al valor de diabetes. Entonces, por ejemplo, la IDF, en vez de utilizar el término prediabetes, ellos le dicen, por ejemplo, hiperglicemia intermedia. La IDF es la Federación Internacional de Diabetes. Ellos le dicen una hiperglicemia intermedia, ¿no? O sea, no está normal, tampoco llegas a diabetes, estás en el medio, pero termina siendo una condición de riesgo para que pases a diabetes. A diferencia de la diabetes mellitus,
La prediabetes, haciendo cambios de estilo de vida, sobre todo en la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 1 no, la evolución natural va a continuar. En la prediabetes de tipo 2, yo sí podría hacer un cambio enérgico en el estilo de vida y curar al paciente. O sea, el paciente vuelve a sus valores normales y no tiene ningún problema, porque es una condición de riesgo. La prediabetes no es una enfermedad, es por eso que cuando alguna persona me dice, pero yo he escuchado por ahí que algún médico antiguo me dice que la prediabetes no existe. Entonces yo digo, bueno, en parte tiene razón, porque en realidad la prediabetes sí existe como concepto, porque la Asociación Americana de Diabetes la describe, entonces sí existe el término. Pero no existe como enfermedad como tal, porque no es una enfermedad, sino simplemente es un hallazgo laboratorial que supone riesgo. Entonces hay que hacer esa distinción de esta categoría que es prediabetes o hiperglicemia intermedia. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de glicemia en ayunas? Que la glicemia en ayunas también recibe el nombre de glicemia basal, por si acaso. La glicemia basal, como ustedes ven aquí, hace referencia a la glicemia en ayunas. Entonces, la glicemia se mide en nuestro país en miligramos por decilitro y voy a tener los siguientes valores. Es normal si es menor de 100 miligramos por decilitro. Voy a considerar que es diabetes mellitus cuando tiene 126 o más. Ojo que miren, incluye al 126 también. Y lo que queda en el medio, es decir, 100 a 125, se conoce como prediabetes, ¿no? Prediabetes. Ahora, este valor de 100 a 125, como tal, solito, también recibe un nombre especial que se denomina glicemia alterada en ayunas. Claro, porque no llega a ser normal la glicemia en ayunas, tampoco llega a ser un rango de diabetes, y por eso se le llama a ese punto específico glicemia alterada en ayunas. En el caso de la glicemia, las 2 horas de la tolerancia también se mide en miligramos por decilitro, como ustedes ven aquí. Acuérdense que es el valor de las 2 horas. Y voy a tener lo siguiente. Lo normal de un examen, si a mí a ustedes les hacen una tolerancia, es menos de 140, es lo normal. Para hablar de diabetes, es un valor de 200 a más. Eso quiere decir que incluye el 200. Y para hablar de prediabetes, sería entre 140 y 199, lo que está en el medio. Sin embargo, recibe también, así como lo que pasaba con la glicemia en ayunas o glicemia basal, recibe también el nombre de intolerancia oral a la glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque está fallando al examen de la tolerancia. Por eso también se le llama intolerancia oral a la glucosa. En el caso de la hemoglobina glicosilada se mide en porcentaje, porque es el porcentaje de hemoglobina que está unida a glucosa. El valor normal es menos de 5,7%. Cuando yo tengo un valor que es de 6,5% a más, se habla de diabetes mellitus. Y lo que está en el medio, que es de 5,7 a 6,4, se considera como prediabetes. Aquí no sé por qué han puesto intolerancia. Solamente se considera como prediabetes nada más. Para la hemoglobina glicosilada, por favor, borren esa parte. No sé por qué ha salido intolerancia a la glucosa. Lo que está en el medio, en la hemoglobina glicosilada, simplemente es como prediabetes. No recibe un nombre específico la alteración intermedia en la hemoglobina glicosilada. Entonces, esos valores de diabetes, pues hay que saberlos porque ustedes van a tratar, independientemente de la especialidad que elijan, pacientes que van a pedirles glucosa, incluso si ustedes se dedican a la parte quirúrgica, van a ver, si se dedican a la parte de administración, van a tener que también ver cuando quieran ver tal vez la epidemiología de la enfermedad o los indicadores de riesgo, entonces siempre van a estar en contacto con esta enfermedad. Entonces hay que saber los valores de normalidad, prediabetes, diabetes, para poder orientar al paciente. Tal vez ustedes, si tienen dudas, no van a hacer el diagnóstico si es que no son endocrinólogos, o médicos internistas, pero podrán hacer, digamos, al menos la derivación correcta del paciente y la información adecuada al mismo. En el caso de la glicemia al azar, que también se mide en miligramos por decilitro, tiene algo particular. Entonces, yo generalmente con estos 4 exámenes yo lo suelo dividir y fraccionar de esta manera, porque la glicemia al azar solamente yo lo puedo solicitar o lo puedo pedir cuando el paciente tiene una clínica cardinal evidente de diabetes, eso quiere decir que tiene las 4 Ps, polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, o que el paciente esté ingresando en crisis hiperglicémica. Entonces, si por ejemplo un paciente viniera, una persona viniera y me dijera, yo quiero saber si tengo diabetes,
doctor Livia, yo no le puedo pedir glicemia al azar. Doctor, sí, tengo un poquito de, que estoy yendo varias veces al baño, ¿no? Pero bueno, no sé, no, pues estoy tomando un poco de agua, pero no hay duda, hay dudas, tiene uno que otro, yo no le puedo pedir glicemia al azar. La glicemia del azar solamente es el paciente que tiene las 4 P's o que esté entrando a la emergencia por una crisis hiperglicémica, que ahora vamos a hablar de ellas, que la crisis hiperglicémica es una complicación aguda de la diabetes. Entonces cumple con todos los criterios para la crisis hiperglicémica, entonces ahí no voy a esperar y decir, bueno, mañana le voy a hacer su examen para confirmar. No, no, no puedo hacer eso. Ya está en crisis, entonces el paciente ya se diagnostica de diabetes. En este caso el valor es mayor o igual a 200 y como ustedes ven, solamente en este caso, bastará con hacer un solo examen. O sea, con un solo valor yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes en esta glicemia al azar. Por eso siempre yo la separo porque tiene que cumplirse condiciones especiales para poder utilizarlo. El resto de exámenes que ustedes ven aquí, glicemia basal o en ayunas, glicemia de la tolerancia a las 2 horas y la hemoglobina glicosilada, son exámenes que se utilizan como despistaje, podría decir yo. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que saber es que un solo examen no basta. Entonces, esto es importante. De los otros 3 exámenes, se requieren 2 o más exámenes positivos para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, ¿no? Este pacientito que les decía, ¿no? Que me dice, doctor, estoy yendo un poco más de veces al baño, pero no sé si estoy yendo de más, tengo un poco de sed, pero bueno, no estoy muy seguro. Entonces, yo podría decirle que tiene diabetes siempre y cuando tuviera 2 exámenes que estén dentro de estos rangos. ¿Y qué te dice la Asociación Americana de Diabetes? Te dice, puede ser el mismo examen tomado en diferentes días, o sea, una glicemia en ayunas tomada hoy y otra tomada mañana o tomada pasado, si los dos salen en rango de diabetes, entonces tiene diabetes. O podría ser la combinación de 2 diferentes, tomado el mismo día o día diferente. Por ejemplo, yo sospechaba mucho en este paciente que tiene diabetes, entonces le pido una glicemia basal, le pido una hemoglobina glicosilada. La glicemia basal me sale, no sé, 150, la glicosilada me sale 7, entonces se cumple que tiene 2 exámenes en rango de diabetes, entonces son del mismo día, sí, pero son diferentes, tiene diabetes el paciente. Otra, yo le pedí hoy día una glicemia en ayunas y la glicemia en ayunas me salió 130. Entonces digo, ¿tendrá o no diabetes el paciente? Y digo, voy a pedirle un examen adicional, le pido la hemoglobina glicosilada y le repito también la glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas le sale 120, pero la glicosilada le sale 7.5. Entonces, tengo 3 exámenes, ¿no es cierto? Pero 2 de ellos ya están en rango de diabetes, entonces el paciente tiene diabetes. Han sido tomados en días diferentes también, pero tienen diabetes. Entonces, según el ADA, ese debería ser el proceder. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, entonces, el Ministerio de Salud, cuando ve los exámenes que se tienen para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad, él dice, ¿no? Bueno, yo voy a ordenar estos exámenes de tal manera que yo oriente a los médicos que hay en el país, porque algunos de estos exámenes requieren un tiempo elaborado para poder hacer el examen o requieren una metodología que no se tiene en todo nuestro país. Entonces voy a armar mi algoritmo yo como Ministerio de Salud para poder hacer el diagnóstico. Entonces el Ministerio de Salud dice tal cual, ¿no? Bueno, cuando tú tienes un paciente que viene con diabetes, tienes 2 opciones. Que venga un paciente para screening, o sea, despistaje. Hola, yo quiero saber si tengo diabetes, no tengo ningún síntoma, no tengo uno que otro. O puedo tener un paciente que yo sospecho, tiene todas las 4 P's y yo sospecho que tiene diabetes, ¿no? Esos van a ser usualmente los casos que van a venir para diagnóstico de diabetes. Entonces, él dice, el Ministerio de Salud dice, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿el paciente tiene clínica clásica, inequívoca de diabetes? Eso es lo que te dice primero el Ministerio de Salud. Si la respuesta es sí, entonces cumple con este criterio, porque tendría todas las 4 P's. Entonces, el paciente tiene pérdida de peso, poliuria, polifagia, polidipsia. Entonces, el ministerio te dice, no pierdas el tiempo, pídele una glicemia al azar. Entonces, yo le pido una glicemia al azar, y si la glicemia al azar me sale mayor o igual a 200, como está aquí en la tabla, entonces el paciente tiene diabetes y se acabó la historia. Usted tiene diabetes, ¿no? Se procede a hacer el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente me dice no? Si el paciente me dice, no, yo no tengo ninguna de esas molestias o tengo una que otra.
Entonces el Ministerio de Salud agarra y dice, mira, de estos 3 exámenes que tú tienes acá, yo te voy a aconsejar que utilices la glicemia en ayunas. Entonces, para el Ministerio de Salud, ojo que este grafiquito está dado por el Ministerio de Salud de nuestro país. Para el Ministerio de Salud, entonces, la glicemia en ayunas termina siendo el examen de elección para el screening, para el despistaje de diabetes. Entonces, tú quieres saber si una persona tiene diabetes o no, utiliza como primer dato glicemia en ayunas, ¿no? Por eso la glicemia en ayunas está en los exámenes de chequeo, por ejemplo, de salud ocupacional, ¿no? Es un examen barato que está en todos lados, los pacientes tienen acceso, por eso le pide que hagan primero ese examen. Tú vas a tener 3 situaciones. Vas a tener, por ejemplo, que tú le pides al paciente la glucosa en ayunas y te sale menos de 100. Entonces, si te sale menos de 100, entonces tú dices, ah, es un valor normal. Entonces el paciente no tiene diabetes. Es normal su valor de glucosa. Entonces ustedes me dirán, ¿no? Bueno, si por ejemplo el paciente que se va a hacer el chequeo es usted, doctor Livia, que entonces usted es delgado, joven, no tiene factores de riesgo cardiovascular, entonces bueno, en su caso está bien, ¿no? Pero si me viene un paciente que es obeso, yo veo que tiene acantosis y le sale menos de 100, ¿le voy a creer? Entonces ahí depende mucho del médico, ¿no? Entonces el médico dirá, al doctor Livia le pediré su glucosa en ayunas, no sé, cada año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo del paciente. Pero al otro paciente, que es el obeso con acantosis, tal vez le haré un control a los 3 meses. Entonces, variará mucho qué tanto tengas que volver a repetir en este caso. Porque el hecho que sea obeso con acantosis no significa que tiene diabetes necesariamente. Entonces, depende del paciente, tú dirás si tu próximo control es tal fecha. Depende del paciente. Ahora, si tú tienes un paciente que le pediste la glicemia en ayunas y te salió mayor o igual a 126, eso significaría que el paciente está en rango de diabetes. Pero hemos dicho que para el screening yo tengo que tener 2 o más exámenes positivos. Entonces, ¿qué te dice el Ministerio de Salud? Nuevamente, el Ministerio de Salud te dice, de todos estos exámenes, yo quiero que tú vuelvas a repetir la glicemia en ayunas. Entonces, el Ministerio de Salud te dice, si tienes una alteración en rango de diabetes, repite la glicemia en ayunas. ¿En cuánto tiempo se debe repetir la glicemia en ayunas? Máximo 72 horas, pero no porque hay un cambio o algo, el examen vaya a variar, no, sino que el Ministerio de Salud te dice, entre este y este tiene que haber máximo 72 horas para que tú le hagas el diagnóstico al paciente. Porque imagínate que tú tienes un examen que le sale 150 y el paciente se desaparece 4 meses. A la siguiente, cuando lo veas, va a tener 300. Entonces, por eso el Ministerio de Salud te dice máximo en 72 horas le repites la glicemia en ayunas al paciente para que no se te pierda y le des el diagnóstico. Si tu paciente tiene mayor o igual a 126, entonces ya no hay ni vuelta que darle porque tienes 2 exámenes en rango de diabetes. Es el mismo examen, es cierto, pero repetidos días diferentes, entonces el paciente ya tiene diagnóstico de diabetes. Ya le hiciste el diagnóstico, no necesitas hacer alguna evaluación adicional. Ahora, ¿qué pasa si esta segunda glicemia que tú le repetiste te sale menos de 126? Entonces el Ministerio de Salud dice, si la segunda glicemia que le repetiste sale menos de 126, tendrías una discordancia. Uno te dice que tiene diabetes, el otro te dice que no. Entonces el Ministerio de Salud dice, bueno, tengo que hacer otro examen entonces. Entre la tolerancia y la hemoglobina glicosilada, el Ministerio de Salud te dice, haz tolerancia. Para el Ministerio de Salud, el examen de tolerancia vendría a ser el examen confirmatorio en los casos que hay dudas, ¿no? En los casos que hay dudas. Y también para el Ministerio de Salud, la glicemia a las 2 horas es de elección cuando ese pacientito que vino por primera vez, ¿no? La primera glicemia en ayunas, le sale en rango de prediabetes. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo un examen ahorita y me sale 115, entonces, para el Ministerio de Salud, este está en rango de prediabetes, para el Ministerio de Salud es hazle una tolerancia. Entonces, la tolerancia estaría indicada para el que tiene una glicemia en ayunas inicial en prediabetes o para el que tiene 2 glicemias que son discordantes. Uno me dice que tiene diabetes, el otro me dice que no. Entonces, en ese caso hago la glicemia a la tolerancia. La tolerancia, recuerda que medimos la glucosa a las 2 horas.
Entonces medimos la glucosa a las 2 horas de haberle dado la bebida azucarada, y si yo tengo mayor o igual a 200, entonces se confirma que el paciente tiene diabetes, porque está en rango de diabetes. Si el paciente tiene entre 140 y 199, será una intolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque al hacerle la tolerancia ha fallado a la tolerancia. Entonces el paciente tiene intolerancia a la glucosa. Si el paciente tiene menos de 140, ese valor sería normal. Pero en mi algoritmo del ministerio ya empezó ese paciente con una glicemia alterada en ayunas. Entonces, el diagnóstico final en el algoritmo sería glicemia alterada en ayunas. ¿Por qué? Porque este paciente ya empezó con una glicemia que estaba alta. Por eso el algoritmo acá dice glicemia alterada en ayunas, ¿no? A pesar que menos de 140 es normal. ¿Qué ha pasado con este paciente? Este paciente, la tolerancia, cuando toma la bebida azucarada, su cuerpo procesa normalmente la glucosa, por eso es que a las 2 horas no tiene problemas, pero su problema está en ayunas, por eso tiene glicemias que están por encima del valor normal y lo consideramos como una glicemia alterada en ayunas. Entonces, de esa manera se hace el diagnóstico de diabetes, o es el algoritmo que te dice el Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué pasa con la hemoglobina glicosilada para nosotros? ¿No? La hemoglobina glicosilada, como su nombre lo dice, depende de la hemoglobina. Entonces, como depende de la hemoglobina, pacientes que, por ejemplo, tienen anemia o que tienen sarropenia, que tienen situaciones en las cuales hay alto recambio de hemoglobina, las gestantes, los pacientes renales. Entonces, hay varias, las hemoglobinopatías, por ejemplo, que tienen daños estructurales de la hemoglobina, todos ellos pueden dar alteraciones en la medición de la hemoglobina glicosilada. Entonces, en esas poblaciones no sería tan fiable, por ejemplo, hacer una hemoglobina glicosilada para diagnóstico, ¿no? Y por otro lado, la hemoglobina glicosilada surgió como un examen para hacer diagnóstico gracias a un examen, que ese examen es el examen del DSCT. El DSCT es un examen, perdón, un estudio. Este estudio del DSCT es el estudio de las complicaciones tardías de la diabetes en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que este estudio validó la hemoglobina glicosilada para poder hacer diagnóstico de diabetes. Pero este DSCT siguió unas normas de laboratorio que se debían cumplir para que la hemoglobina glicosilada sea examen de laboratorio. Se puede utilizar como examen de diagnóstico. Entonces, ¿qué te dice la Asociación Americana de Diabetes? La hemoglobina glicosilada, para poder ser de diagnóstico, necesita seguir los lineamientos que se utilizaron en la investigación del DSCT. ¿Esto se cumple en todos los laboratorios? No necesariamente. Por eso es que la hemoglobina glicosilada terminaría dándose en un laboratorio de confianza, ¿no? Tendría que ser en un laboratorio de confianza en el cual yo pueda utilizar hemoglobina glicosilada para hacer el diagnóstico. Entonces, si yo lo hago en cualquier laboratorio, no tengo la certeza de que sigan el DSCT, no sería aconsejable hacerlo como examen dirimente. Porque siempre muchas personas dicen, cuando pasa esto, que estás entre que sabe y no sabe, mejora la glicosilada, pues doctor, porque la glicosilada ve cómo ha estado la glucosa en los últimos meses y demás, pero se olvidan de estos pequeños detalles que tiene la hemoglobina glicosilada. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, eso ya está mucho más estandarizado, entonces tiene más peso la hemoglobina glicosilada para poder hacer diagnóstico, ¿no? Sin embargo, ¿se puede utilizar? Claro, yo lo utilizo de manera complementaria. Entonces, si yo tengo esta situación, por ejemplo, en que el paciente tiene, no sé, yo siempre usualmente pido glicosilada porque la glicosilada también me va a servir como un valor basal para poder saber cómo está partiendo el paciente. Pero raramente lo utilizaría como un examen definitorio, lo tomaría con muchas pinzas, evaluaría el caso del paciente por todos los bemoles que tiene, salvo que lo mande a hacer en un examen de confianza, en un laboratorio de confianza, que sí los hay en nuestro país, ¿no? Aquí solamente para corregir, aquí es 5.7 por si acaso, no sé por qué salió 5.6, ahí es 5.7 como sale aquí en la grafiquita, ¿no? Bueno, antes de pasar a la siguiente, debo decirles que en marzo del 2024, a ver por acá, en el mes de marzo de este año, en marzo del 2024, la Federación Internacional de Diabetes, la IDF,
publicó una posición como federación a cargo del doctor Bergman, que tuvimos la oportunidad de escuchar una disertación sobre la que les voy a comentar a continuación en el Congreso de la Sociedad de Endocrinología del Perú de este año, donde el doctor Bergman y su equipo de trabajo propone crear un nuevo criterio para diabetes. Entonces les voy a colocar ese criterio por si les preguntaran. Todavía no es aceptado por la ADA ni por otra federación de diabetes. Yo me imagino que, porque es muy interesante el estudio que ha realizado el equipo del doctor Bergman, entonces tal vez lo más probable es que a finales de este año, que salen los lineamientos de diabetes, que son el Standards of Care de Diabetes, que es del ADA, que sale todos los diciembres para que rija para el próximo año. O sea, por ejemplo, las guías para diabetes de todo este 2024 salieron en diciembre del 2023. Entonces, yo imagino que ahora en diciembre del 2024 podría ser que salga esta modificación en las guías del 2025. Entonces, ¿qué propone la IDF? La IDF propone agregar como criterio diagnóstico el 1 hora post tolerancia oral a la glucosa. Propone crear un nuevo diagnóstico de 1 hora post tolerancia a la glucosa. ¿Cuáles son los valores que ellos proponen? Mayor o igual a 155 en el caso de prediabetes y mayor o igual a 209 en el caso de diabetes. O sea, en buen cristiano, prediabetes sería de 155 a 208, ¿no? De 155 a 208 y diabetes sería de 209 a más. Este valor sería el valor a la hora de la tolerancia, ¿no? Entonces ellos proponen un criterio adicional que dicen que incluso tiene mayor sensibilidad que el valor de la glucosa a las 2 horas. Esto también ellos ponen como justificación que lo han validado en muchas poblaciones en hacer riesgo de diabetes y eso también ameritaría que el paciente no pase tanto tiempo en el laboratorio, porque cuando ustedes mandan una tolerancia, el paciente prácticamente se queda 3 horas ahí en el laboratorio hasta que le saquen la muestra y demás. Entonces esto acortaría el tiempo que el paciente estaría en el laboratorio y se podría utilizar también de manera adicional. Entonces son nuevos criterios que se dan y que, bueno, esperaremos que la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que son las que rigen la diabetes en Perú, se puedan pronunciar al respecto en sus posiciones probablemente de fin de año. Vamos a esperar a ver qué nos dicen ellos. Ok. En relación al tratamiento, nosotros tenemos que el tratamiento de la diabetes va a ser un tratamiento que va a tener la parte farmacológica y no farmacológica. Pero es importante antes de hablar cómo se procede en el tratamiento en los distintos tipos de diabetes, hablar un poquito acerca de los fármacos que tenemos nosotros en diabetes. Entonces, el fármaco bandera en diabetes definitivamente va a ser la insulina. La insulina supuso un cambio. Cuando se descubre la insulina, realmente supone un cambio dentro del tratamiento de esta enfermedad. Muchos de los pacientes que tenían diabetes tipo 1, sobre todo, porque antes no había tanta prevalencia de diabetes tipo 2, morían de manera muy joven porque no había algo que pues reemplace a la insulina que su páncreas no podía utilizar. Y pues ellos eran sometidos a dietas muy bajas en carbohidratos y era muy trágico, morían demasiados, entonces cuando se crea la insulina pues supone un gran cambio, ¿no? Entonces, las insulinas son el fármaco de bandera dentro del tratamiento de la diabetes. La insulina yo la puedo clasificar, porque son varios tipos de insulina, las puedo clasificar en dos grandes grupos. Yo puedo clasificar la insulina en insulinas prandiales e insulinas basales, ¿no? La diferencia entre una y otra insulina es que las insulinas prandiales tienen un inicio de acción y una duración más corta que le permite o le permitiría, por ejemplo, controlar la glucosa que se sube después de comer si yo las aplico antes.
Esto, por ejemplo, se ve mucho en la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, yo soy un paciente con diabetes tipo 1, mi páncreas no produce insulina. En condiciones normales, si yo me como un carbohidrato, mi páncreas debería aumentar la producción de insulina. Entonces, ¿qué pasa con estas insulinas? Se pone antes de que el paciente coma, de acuerdo al valor de carbohidratos que tiene, y entonces procesan esos carbohidratos y ya no se le sube la glucosa de manera marcada. Entonces, como estas insulinas actúan rápido, pueden controlar o evitar que pase eso si yo las coloco antes de la comida. Por eso se llaman insulinas prandiales. Por otro lado, las insulinas basales tienden a tener acciones más largas durante el día. Entonces, como que controlan la glucosa de manera prolongada a lo largo del día. No es que me ayuden a controlar la glucosa que se sube después de comer, sino como que hacen que todo el día la glucosa trate de mantenerse dentro de un basal. Entonces, esto hace que diferencia las insulinas prandiales de las insulinas basales. Dentro de las insulinas prandiales vamos a tener a las ultra rápidas y a las rápidas. Ultra rápidas y rápidas. ¿Cuáles son sus representantes? En el caso de las ultra rápidas, voy a tener a la insulina aspártica, voy a tener a la insulina lispro y voy a tener a la insulina glulicina. Esas son las tres ultra rápidas: aspártica, lispro y glulicina. ¿Cómo van a actuar estas insulinas? Vean, estas insulinas van a empezar a actuar a los 15 minutos de haberse colocado. 15 minutos de haberse colocado. Van a hacer su pico aproximadamente hacia la hora, en algunos casos hasta 2 horas, pero usualmente a la hora de haberse colocado. Usualmente a la hora de haberse colocado. Y terminan durando aproximadamente 3 a 4 horas. Algunas que son de generación incluso hasta ultra rápida, 3 horas suelen durar. Entonces, empiezan rapidito y se van rapidito, ¿no? Incluso hay algunas modificaciones de aspártica, por ejemplo, que apenas te la pones, ya empieza a actuar. Entonces el paciente se la pone justo cuando va a comer, ¿no? Entonces son insulinas que actúan de manera mucho más rápida, ¿no? Y tienen el efecto de controlar precisamente eso, que no se suba después que come el paciente, ¿no? A diferencia de esto, voy a tener a las insulinas rápidas. Las insulinas rápidas, ¿cuál es su representante? Es la insulina regular. La insulina regular es la famosa insulina cristalina, ¿no? ¿Por qué le dicen insulina cristalina? Le dicen insulina cristalina porque se diferencia de la otra insulina que es la NPH, ¿no? Que tiene otra consistencia. Entonces, la insulina regular es una insulina rápida, ¿no? Esta insulina rápida tiene su inicio de acción más o menos a los 30 minutos, tiene un pico más o menos hacia las 2, 3 horas, sobre todo a las 2 horas, y termina durando de 4 a 6 horas, ¿no? Entonces, eh, este tipo de insulina, por ejemplo, la rápida, nosotros la tenemos en las emergencias de los hospitales. Entonces, cuando un paciente viene, por ejemplo, con una glucosa alta, que no está en crisis, y uno quiere ayudarle a bajar rápido la glucosa al paciente, se le puede colocar insulina rápida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una actuación actúa de manera rápida, entonces el paciente viene, lo coloca, y a los 30 minutos ya está bajando la glucosa, hace su pico a las 2 horas, y bueno, el paciente puede quedarse en observación 4 o 6 horas y se va, ¿no? Tranquilamente, después de haber regulado o bajado la glucosa en aquellos pacientes que tienen hiperglicemias sintomáticas que no son crisis, ¿no? Entonces, es el tipo de insulina que nosotros utilizamos también en las emergencias, en los casos de emergencia. En las insulinas basales, yo voy a tener dos grupos que son las insulinas intermedias y las insulinas lentas. En el caso de las insulinas intermedias, la insulina intermedia es la NPH, ¿no? La NPH, que es la famosa insulina lechosa, ¿no? La insulina lechosa. Esto es lo que la diferencia de la cristalina. En los hospitales nosotros solemos tener estas dos, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que estas dos insulinas son insulinas humanas. Son insulinas humanas. Y entonces ustedes van a tener que la insulina, por ejemplo, de manera comercial, a la insulina rápida le dicen la insulina humana R. Y a la insulina NPH, la intermedia, le dicen la insulina humana N, ¿no? Entonces van a encontrar, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita,
sin hacerle cherry al medicamento, ¿no? Por ejemplo, un Humulin. Humulin N, Humulin R. Humulin N, NPH. Humulin R, da regular o cristalino, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Las enfermeras también a veces en los hospitales dicen, ¿no? ¿Le pongo la N o le pongo la R? ¿No? Entonces ya saben, NPH y regular, ¿no? La NPH tiene un inicio de acción a las 2 horas más o menos de haberse colocado. Tiene un pico que es más o menos a las 6, 8 horas y termina durando 12 a 14 horas. Entonces, como tiene una duración prácticamente casi de mediodía, por eso se llama insulina intermedia. Entonces, tú le pones la insulina, por ejemplo, en la mañana al paciente y vas a ver, digamos, su máxima acción como al mediodía, 2 de la tarde, y en la noche va a terminar su acción. Entonces, lo va a proteger durante toda la mañana, por ejemplo, ¿no? Eso hace que muchos pacientes a veces necesiten 2 dosis de insulina NPH al día, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos de ellos, la que le pusiste en la mañana, lo controla toda la mañana, pero en la noche se quedan desprotegidos y se les sube la glucosa, entonces necesitan colocarse una dosis más. Entonces, por eso la NPH ustedes van a ver que en los hospitales a veces se colocan cada 12 horas para poder controlar ambos tiempos del día, ¿no? No todos necesitan necesariamente a las 2 dosis, ¿no? Pero en algunos casos sí colocamos así, ¿no? Y tenemos las insulinas basales lentas, que las lentas también empiezan a actuar a las 2 horas, pero esta es la principal diferencia con la NPH, que no hacen pico. Entonces sube a las 2 horas y se mantiene en una meseta durante todo el día. Esto es interesante porque esto hace que estas insulinas tengan menor riesgo de hipoglicemia, porque como no hacen pico, son más planitas. Entonces hacen menos hipoglicemia que las intermedias. Y estas insulinas pueden durar de 14 a 24 horas dependiendo del tipo de insulina. Hay algunas que duran 14, 12 horas, otras que duran 24 horas, hasta un poco más, las nuevas basales. ¿Quiénes son basales? Insulina glargina, muy conocida, creo que es la más utilizada dentro de este grupo. La insulina de Temir y la insulina de Gludec. Por ejemplo, en glargina tenemos aquella glargina que dura 24 horas, hay alguna glargina que tiene incluso hasta un poquito más de efecto. La de Temir generalmente tiene 14 horas de duración, entonces la de Temir a veces se coloca 2 al día, y de Gludec tiene duración de más de 24 horas incluso, ¿no? Entonces, eso las diferencia en cuanto a su duración, ¿no? Su duración. En el caso de las insulinas ultra rápidas y de las insulinas basales, ambas no son insulinas humanas, sino que son análogos. Entonces se conocen como análogos de insulina, ¿no? Por ingeniería recombinante se han obtenido usualmente. Y eso ha generado o ha permitido de que se hagan insulinas modificadas que tienen un mejor perfil farmacocinético, que tienen menor riesgo de hipoglicemia, sobre todo, y eso ayuda a controlar mucho mejor al paciente sin hacer tener este efecto adverso tan pesado, ¿no? Ahora, todo este cuadrito que ustedes ven aquí, todo este cuadrito, hay que tener en cuenta que se basa en los tiempos de acción en la forma habitual de la colocación de insulina. Y la forma habitual de colocación de insulina es a través de la aplicación subcutánea. Todo esto que ustedes ven aquí, la farmacocinética, es por la aplicación de manera subcutánea. Entonces, cuando ustedes aplican de manera subcutánea la insulina, ustedes van a tener estos perfiles, ¿ya? ¿Dónde se puede colocar la insulina de manera subcutánea? Se puede colocar en abdomen, brazo, piernas y glúteos. Existen esas 4 zonas en las que yo podría encontrar. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, que se está especificando aquí en el glúteo, se puede colocar, utilizar gran parte el abdomen, se puede colocar gran parte del abdomen, solamente se respeta siempre por lo menos un par de centímetros alrededor del orificio umbilical, pero luego se puede utilizar todo el abdomen. Tengo por aquí los brazos, por ejemplo, que puedo utilizar la cara posterior, por ejemplo, del tercio medio del brazo, la cara anterior de los muslos también lo puedo utilizar, y los glúteos, esa zona también pueden ser utilizadas, ¿no? Recuerden que la aplicación subcutánea, cuando uno utiliza estas insulinas, sobre todo las humanas, viene la botellita, o sea, viene el vial, ¿no? Aquí tiene la insulina,
y uno tiene que comprar su jeringuita de insulina, ¿no? Entonces, normalmente las humanas son las que tienen así. Pero acuérdense que las análogos vienen en lapicero, incluso el lapicerito es más fácil, porque tú tienes un lapicero y este lapicero le pones su agujita nomás y le colocas. Entonces, es la diferencia, ¿no? Pero la insulina, por ejemplo, humana, que nosotros tenemos, que viene el vial y tú la jeringa aparte, acuérdense que hay que hacer un pellizco muy suave para poder exponer el tejido celular subcutáneo y ahí ingresa la aguja en 45 grados. Con los dispositivos de tipo lapicero no se necesita hacer ángulo de 45 grados, pueden entrar directo, se puede hacer un pequeño pellizco en algunos casos, pero puede ingresar realmente directo y entrar al tejido celular subcutáneo. ¿Cuál de estas áreas es mejor para colocar la insulina? Tradicionalmente, el área más recomendada para colocarlo es el abdomen, porque el abdomen suele ser más rápido. Entonces, la mayoría de pacientes les sugerimos que lo coloquen en el abdomen. Sin embargo, a veces algunos pacientes ya están incómodos de colocarse en el abdomen y entonces se le dice que tienen las otras opciones. Sin embargo, tengan en consideración lo siguiente: los glúteos son la zona más lenta de absorción de la insulina. Entonces, no es una zona que nosotros utilicemos usualmente. Recuerden que todo esto es aplicación subcutánea, incluso en el glúteo es aplicación subcutánea, es intramuscular. Entonces, usualmente lo que se le dice al paciente es trate de utilizar el abdomen o a lo mucho el brazo para poder hacer la aplicación de la insulina. Lo que sí, cuando tú indicas insulina, el paciente tiene que mantenerse, digamos, en la misma área que él decida utilizar por un buen tiempo. Entonces, no podría ser que el paciente diga, hoy día me pongo en el abdomen, mañana me pongo en el glúteo, pasado me pongo en la pierna, traspasado me pongo en el brazo, porque si no, como la absorción es diferente, vas a hacer variabilidad en la glucosa. Pero lo que sí le puedes decir es, va a elegir el abdomen ya, hasta que te controle bien tu glucosa, te vas a poner en el abdomen. Tienes todo el abdomen para ponerte. ¿No? Entonces, así, ya te cansaste del abdomen, ya, bueno, la siguiente brazo, y te vas a quedar con el brazo un buen tiempo, pero no estar yendo de aquí a acá, de aquí a allá, de aquí a allá, porque si no, hacemos variabilidad en la absorción de la insulina. Ahora, cuando el paciente elige la zona, por ejemplo, yo digo, ¿no? Ya, el doctor, yo voy a elegir mi abdomen porque usted me ha convencido de que es la mejor zona para aplicármelo. Me lo voy a poner en el abdomen. Cuando el paciente elige la zona, el paciente no puede poner la insulina siempre en la misma zona. El paciente tiene que rotar. Entonces, si hoy día me puse acá, mañana me pongo acá, así y así, 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 y voy utilizando todo el abdomen para poder utilizar y vuelta, regreso nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente viene y dice, me voy a poner siempre en la misma zona, se va a poner siempre en esta zona, todos los días se pone en esa zona, ¿qué es lo que pasa acá? Pueden empezar a haber cambios por la acción de la insulina. ¿Qué es lo que pasa con la insulina? La insulina puede hacer alteraciones en el tejido celular subcutáneo. Puede haber, por ejemplo, que haya atrofia del tejido celular subcutáneo o puede ser que haya hipertrofia. Entonces el paciente se hace huecos, atrofia, o se crean bolitas, hipertrofia. Entonces, a esa situación en la cual hay un cambio en el tejido adiposo del celular subcutáneo se llama lipodistrofia. Las lipodistrofias son alteraciones en la cantidad y en la distribución del tejido celular subcutáneo. Entonces, este es un efecto adverso de la insulina, pero se disminuye rotando la colocación de la insulina en la zona que haya designado el paciente. Pero no es que se vaya a rotar de zonas, no, sino que dentro de la zona que yo elija, puedo ir cambiando el área, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos que tiene la insulina? El efecto adverso más importante es la hipoglicemia. Recuerden que la hipoglicemia es mucho mayor con las insulinas humanas y es menor con los análogos. Hay otras condiciones también que van a predisponer a más hipoglicemia, como por ejemplo que el paciente se equivoque de dosis o que el paciente se coloque una dosis y no consuma sus alimentos como usualmente lo hace, o que el paciente tenga alguna condición tipo enfermedad renal crónica o cirrosis y la dosis de insulina sea muy marcada y hay polisemias, ¿no? Lo otro es la lipodistrofia, que como les decía puede generar hundimientos en el tejido celular subcutáneo, que es lipoatrofia, o que se creen bolitas, ¿no? Que es la lipohipertrofia. Y algo muy común de escuchar en algunos pacientes es el edema y la presbicia insulínica, sobre todo la presbicia insulínica. En ambos casos, ¿qué es lo que se ha visto con la colocación de la insulina, ¿no? Sobre todo en el caso de la presbicia.
Por ejemplo, en el caso del cristalino, el cristalino es un órgano, una estructura dentro del ojo que es muy sensible a los cambios de glucosa en la sangre del paciente. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes y están muy hiperglicémicos, puede haber cierta como opacidad del cristalino, obviamente sin llegar a ser catarata, ¿no? Entonces, esto va a generar que el paciente disminuya la agudeza visual. Y en algunos casos, algunos pacientes como que se acostumbran a esa visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo soy un paciente que tengo diabetes, estoy mal controlado, pero ya me acostumbré a ese valor de glucosa. Entonces, mi visión, yo digo, al inicio me di cuenta que bajó mi visión, pero luego ya me acostumbré, incluso me hice lentes nuevos para poder ver y aparentemente como que veo más o menos un poquito, como que sí, que no, y ya me acostumbré. Cuando empiezan a utilizar la insulina, entonces mejora un poco esta opacidad que puede haber en el cristalino y el paciente siente como que empieza a desenfocar. Entonces el paciente dice, la insulina me deja ciego, ¿no? Pero no es que la insulina lo deje ciego, sino que en muchos de ellos sucede ese fenómeno con el cristalino. Entonces el paciente ya se acostumbró como a ver medio empañado y ya así para él eso es mirar bien y cuando empieza a ver bien el paciente siente como que algo está pasando, ¿no? Entonces eso dice, el paciente dice, me estoy quedando ciego, ¿no? Pero no es que la insulina lo deje ciego, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y explicarle eso bien al paciente. El edema es mucho más raro. Ahora, hay dos situaciones que se pueden presentar con el uso de la insulina. Entonces, uno de ellos es el efecto de Somogyi y el otro es el fenómeno del alba. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes un paciente que le estás colocando insulina, ¿qué es lo que pasa? En algunas oportunidades, el paciente va a hacer, cuando tú le colocas insulina, puede hacer que ese paciente, esa dosis de insulina, sea muy alta para él. De tal manera que en la noche, cuando él no come, hace un bajón de glucosa. Entonces, tú le pones una dosis alta de insulina, te hace el bajón de glucosa en la madrugada y el cuerpo, como él está durmiendo, pues no hay forma de, digamos, avisarle. Entonces, el cuerpo para poder sobrellevar esa hipoglicemia lo que hace es hacer que haya mayor fabricación de insulina. Entonces, los pacientes hacen hiperglicemia matutina. Entonces, la hiperglicemia matutina tras la hipoglicemia nocturna, usualmente debida a un exceso de dosis de insulina, ya, exceso de dosis de insulina, a eso se conoce como el efecto Somogyi. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Facilito. Lo que tengo que hacer es bajar la dosis de insulina para que no haga esas hipoglicemias, y al no hacer mi hipoglicemia, no va a ser la hiperglicemia matutina de rebote. No, esa sería la solución. ¿Cómo saber si un paciente tiene efecto Somogyi? Tendrías que pedirle al familiar que le mida la glucosa en la madrugada, ¿no? De tal manera que yo vea si verdaderamente allí está habiendo bajones de glucosa, ¿no? Entonces, esto se ve mucho en la práctica, por ejemplo, a veces hay que analizar bien este caso, porque pues a veces tú ves que dices, sigue haciendo hiperglicemias en la mañana, aumentale más la insulina y entonces el paciente se levanta. ¿Cómo te das cuenta? El paciente se levanta en la mañana con la glucosa alta y se levanta con dolor de cabeza, cansado, como que no ha dormido bien, con sensación de hambre. Es que está haciendo hipoglicemias en la madrugada. Ahora, no toda hiperglicemia matutina significa que el paciente ha hecho hipoglicemia en la noche. Hay que evaluar bien, porque está el otro fenómeno, que es el fenómeno del alba. ¿Qué pasa en el fenómeno del alba? El paciente también hace una hiperglicemia matutina, pero en este caso no es por un rebote tras una hipoglicemia por un exceso de dosis de insulina, sino porque en la noche, por el ritmo circadiano, al despertar el paciente, no en la noche, sino al despertar en la madrugada, al darse el pico de estas hormonas que tienen ritmo circadiano, como la hormona de crecimiento y el cortisol, que son hiperglicemiantes, el paciente hace hiperglicemia. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Significa que la dosis que le estás poniendo de insulina está siendo más bien insuficiente, porque no vence el fenómeno del alba. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer sería aumentar la dosis de insulina para que pueda vencer ese fenómeno del alba y el paciente amanecer mejor. Entonces vean que son dos situaciones que tienen hiperglicemia matutina, pero la causa es diferente. El Somogyi es porque le estoy dando mucha dosis de insulina y hace una hipoglicemia nocturna y esta hipoglicemia es de rebote, tengo que bajarle la dosis de insulina. Y el fenómeno del alba es el paciente hace hiperglicemia matutina, pero porque en la noche
hay mucha secreción de hormona de crecimiento y cortisol y eso le hace disparar su glucosa y probablemente yo necesite aumentar la dosis de insulina para vencer este fenómeno del alma. Entonces hay que tener cuidado ahí al momento de evaluar las hiperglicemias matutinas, sobre todo con pacientes que utilizan insulina y están en el proceso de subir, bajar la dosis, ¿no? El otro grupo farmacológico dentro del control de la diabetes van a ser los antidiabéticos. Entonces, en el caso de los antidiabéticos básicamente van a estar destinados para el uso exclusivo de la diabetes tipo 2, ¿no? La insulina la podemos utilizar en los distintos tipos de diabetes, pero los antidiabéticos solo se utilizan en la diabetes tipo 2 con fines de control de glicemia. No se utilizan en diabetes tipo 1, no tendrían cabida para poder ser utilizados en diabetes tipo 1, porque la fisiopatología de la diabetes tipo 1 es deficiencia absoluta de insulina, entonces tengo que darle insulina, no le puedo dar otra cosa. ¿Cuáles son los grupos o los grupos farmacológicos o clases farmacológicas que tenemos en la actualidad para dentro de los antidiabéticos? Entonces tenemos las biguanidas, las sulfonilureas, las tiazolidinedionas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, inhibidor de DPP4, inhibidor de CGLT2 y los agonistas de GLP-1. En nuestro país tenemos todos, con excepción de este de aquí, este no hay en Perú. ¿Ah? Lo utilizan más los asiáticos, pero igual lo pongo para términos de uso de que ustedes sepan, pero el resto sí los tenemos a disposición todavía. Entonces, en las piguanidas tenemos a la metformina. Entonces, la metformina es el medicamento de bandera dentro de la diabetes tipo 2. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? La metformina, acuérdate, actúa básicamente, su principal lugar en donde actúa es el hígado, ¿no? Entonces, en el hígado es donde principalmente actúa. ¿Qué hace? Va a inhibir la gluconeogénesis hepática. ¿Qué cosa es gluconeogénesis? Gluconeogénesis es formación de novo de glucosa, ¿no? Génesis neogluco, formación de novo de glucosa. Formación de novo de glucosa a partir de otros compuestos, como por ejemplo lactato, aminoácidos, glicerol, compuestos que no son carbohidratos, pero que el cuerpo utiliza para poder formar glucosa cuando se requiere glucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En una diabetes tipo 2 hay un incremento en esta gluconeogénesis hepática y la metformina lo que hace es inhibir ese proceso metabólico. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en relación a la metformina? El efecto adverso más usual de la metformina son los efectos gastrointestinales. Sin embargo, no debemos dejar de tener en cuenta la deficiencia de vitamina B12, sobre todo cuando el paciente ha utilizado metformina por largo tiempo, ¿no? Utilizar metformina 3 meses no te va a dar deficiencia de vitamina B12. Entonces, tener, por ejemplo, más de un año de utilizar metformina va aumentando de manera progresiva el riesgo, ¿no? Entonces hay que tener en consideración ello. En relación al efecto adverso más usual, que son las gastrointestinales, esto se alivia mucho si es que el paciente utiliza la metformina después de alimentos. Entonces, porque los efectos gastrointestinales suelen ser como dispepsia, epigastralgia, puede haber meteorismo, puede haber diarrea. En algunos casos raros también puede haber estreñimiento, es más raro. Entonces, como produce todas esas molestias gastrointestinales, se mejoran dándolo después de comer. Pero también hay medicamentos que son de liberación prolongada. Entonces tú le das ese medicamento y se va liberando lentito, entonces eso mejora la tolerancia a la metformina. En el caso de la deficiencia de vitamina B12, mucho cuidado con los pacientes diabéticos de larga data que utilizan eh, eh, metformina y que tienen neuropatía diabética, y la neuropatía diabética, ustedes están controlando la neuropatía, le están dando fármacos para la neuropatía y el paciente no le pasa la neuropatía. Mucho cuidado allí, puede ser que tengan deficiencia de vitamina B12 y aparte de la neuropatía diabética hay una neuropatía por deficiencia de vitamina B12. Entonces, si no compensan o no sustituyen la vitamina B12, el paciente no va a calmar su sintomatología a pesar que están con el medicamento neuropático, ¿no? Sin embargo, el efecto adverso más severo de la metformina va a ser la acidosis láctica. Sin embargo, es el más severo, pero gracias a Dios es raro. Entonces, no vemos con frecuencia acidosis láctica en los pacientes con metformina. Y tal vez este efecto adverso es lo que le da las contraindicaciones para metformina, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones que yo voy a tener para el uso de metformina? ¿No? Que es muy frecuente ver metformina en nuestros pacientes con mayor preponderancia, ¿no? Entonces, van a ser todas las insuficiencias moderadas a severas de órganos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener en la enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, pacientes con enfermedad renal crónica, no utilizamos, está contraindicado utilizar metformina cuando la filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto. Entonces hay que tener cuidado ahí, debería suspenderse y cambiarse la metformina. En el caso de la cirrosis hepática, se considera o se dice que no debería utilizarse metformina cuando el paciente tiene una cirrosis hepática Child B o C, ¿no? Se debería buscar otro tipo de medicamento. Esto no significa que la metformina sea nefrotóxica y hepatotóxica. No lleven ese mal concepto a los pacientes. Me ha tocado atender pacientes que me dicen, el doctor me dijo que la metformina y está malogrando mi riñón y mi hígado. La metformina no daña el riñón ni el hígado. No son nefrotóxicas ni hepatotóxicas. Pero sí están contraindicados cuando el paciente tiene daño renal y daño hepático, que es totalmente diferente, por el riesgo de acidosis láctica. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, si utilizamos las clases funcionales NIJA, sería recomendable no utilizarlos en clase 3, clase 4. Sería recomendable, ¿no? Igual ustedes saben que como la acidosis láctica es rara, entonces hay que evaluar bien individualmente a cada paciente, ¿no? El contexto de cada paciente. También pueden ser contraindicaciones para el uso de metformina de manera relativa, por ejemplo, los pacientes hospitalizados, porque acuérdense que muchos se hospitalizan por situaciones que pueden llevar a acidosis láctica, los que van a ser operados, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que en la cirugía uno no sabe qué tanto riesgo puede haber de hipovolemia y la hipovolemia llevar a acidosis láctica. Y también hay que tener en consideración aquí aquellos que van a ser sometidos a estudios contrastados. Si bien la nefropatía por el contraste yodado no es tan frecuente, también hay que tener cuidado con ellos. Entonces, por ejemplo, en los hospitalizados, apenas se hospitaliza el paciente, se suspende metformina y se pueden utilizar otros medicamentos. En el caso de los que se van a operar y los que van a ser sometidos a estudios contrastados, se puede suspender la metformina 24 horas previo al examen. El paciente se hace el examen y luego con una hidratación adecuada, verificando que hay una adecuada tolerancia, se puede volver a reiniciar la metformina en dosis habitual luego del procedimiento. En el caso de las sulfonilureas son todas las que comienzan con gli. Entonces tenemos aquí dos bien conocidas, que por ejemplo son la glibenclamida, que es un medicamento que todavía tenemos en hospitales del Ministerio de Salud, pero es un medicamento que realmente debería estar ya en desuso. En su lugar tenemos glimepirida, que glimepirida sí es una glibenclamida, perdón, es una sulfonilurea que sí es mejor aceptada para poder ser utilizada. La glibenclamida tiene mucho riesgo de hipoglicemia, entonces preferimos utilizar glimepiride, pero bueno, glibenclamida todavía hay en el salud y en el ministerio. Y estos medicamentos lo que hacen es actuar a nivel del páncreas, ¿no? Su sitio de actuación es el páncreas, y lo que hacen es aumentar la secreción pancreática de insulina. Y esto lo hacen así, no importa si el paciente haya comido o no. O sea, si yo me tomo una glibenclamida, mi páncreas va a empezar a funcionar más insulina y me va a dar una hipoglicemia, ¿no? Porque sea como sea, el páncreas del paciente va a empezar a fabricar mayor cantidad de insulina. Como es independiente del alimento, entonces el efecto adverso más frecuente va a ser la hipoglicemia. Y de hecho es el único antidiabético que produce hipoglicemia. Metformina, tiazolidinedionas, inhibidores de alfa-glucosidasa, inhibidor de PP4, de SGLT2, agonista GLP1, ninguno de ellos produce hipoglicemias per se. La sulfonilurea sí. Entonces, cuando tú utilizas sulfonilureas, lo más probable es que dentro de tus efectos adversos puede estar la hipoglicemia. También puede haber como efecto adverso el aumento de peso. Como aumenta la secreción de insulina y la insulina tiene este efecto anabólico, podría ser que haya aumento de peso también, como efecto adverso, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando tienen un paciente que llega a la emergencia con clínica de hipoglicemia. Hay que preguntarle qué medicamentos se está utilizando y entonces si son antidiabéticos probablemente hay que descartar el uso por las sulfonilureas. Las tiazolidinedionas son todas aquellas que terminan en glitazona. Entonces, aquí tenemos prácticamente la que ha sobrevivido a todas las glitazonas, que es la pioglitazona. La pioglitazona
lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina en el músculo y el tejido adiposo. Entonces, actúa en los tejidos que son sensibles a la insulina. Entonces, a nivel del receptor actúa. Acuérdense que el músculo y el tejido adiposo requiere de la insulina para que se puedan expresar los transportadores GLUT4, que son los que permiten ingresar a la glucosa en estos tejidos. Entonces, la pioglitazona lo que hace es mejorar esa sensibilidad. ¿Cuál es el problema de estos fármacos que hicieron que ya no se utilicen tanto? Es que estos fármacos como efecto adverso tienen retención hídrica. Entonces, al generar retención hídrica, una de las cosas que se podía ver es que había edema, había aumento de peso en relación a la retención hídrica, pero tal vez lo más importante es que descompensaban las insuficiencias cardíacas. Entonces los pacientes aumentó la mortalidad, la morbi y la mortalidad por insuficiencia cardíaca con el uso de las tiazolinedionas. Esto hizo que dejaran de ser utilizadas. Por eso es que la única que ha sobrevivido es casi es pioglitazona, que hay en algunas farmacias, creo que el seguro todavía la tiene por ahí en poca cantidad, pero que se utiliza en pacientes que no tengan este riesgo de retención hídrica, edema o descompensación de insuficiencia cardíaca. Este dato fue lo que hizo que a partir de este grupo de medicamentos, a partir de ese entonces, cualquier medicamento que quiera ser lanzado para diabetes tiene que primero tener seguridad cardiovascular. Si yo quiero sacar, ahorita se me ocurre sacar un nuevo medicamento para diabetes, tengo que probar la condición, una de las condiciones es que mi medicamento tenga seguridad cardiovascular, que sea neutro en la parte cardiovascular o que tenga beneficios, como vamos a ver que tienen algunos, pero no puede tener riesgos, ¿no? También se ha relacionado con otras alteraciones, por ejemplo, se hablaba de osteoporosis o cáncer de vejiga con tiazolinedionas, pero tal vez esto es lo más importante para ustedes. El inhibidor de alfa-glucosidasa no lo tenemos en Perú, solamente es la carbosa, el exponente. Actúa a nivel del intestino y lo que hace es disminuye la absorción de glucosa en el intestino. ¿Por qué? Porque bloquea a estas enzimas que son las glucosidasas, o sea, bloquea a las disacaridasas que están en el borde en cepillo, de tal manera que no se convierten los disacáridos a monosacáridos, entre ellos la glucosa, y por tanto no se absorbe la glucosa. No está en Perú, como se imaginarán, si no se digieren los disacáridos luego son digeridos por las bacterias en el colon y entonces entre sus síntomas adversos están meteorismo, diarrea, dispepsia, entonces muy parecidos a la metformina, pero no los tenemos en Perú, así que bueno, solamente como para tener el conocimiento. Tal vez los tres que vienen a continuación son los fármacos más comentados, sobre todo los dos últimos, en los últimos años en relación a diabetes tipo 2. Entonces tenemos inhibidor del DPP4. Acuérdate qué cosa es el DPP4. El DPP4 es una peptidasa. ¿Qué cosa significa peptidasa? Es una enzima que rompe péptidos. ¿A quiénes? A las incretinas, al GLP-1 y al GIP. La DPP4 los rompe, los corta. Acuérdate, GLP-1 y GIP son las famosas incretinas. Las incretinas son las hormonas intestinales. Cuando nosotros comemos y llega la glucosa al intestino, el intestino ya prepara el páncreas y le dice, oye, por si acaso ya hay glucosa en el intestino, ahorita va a empezar a subir la glucosa en sangre. ¿Quién le manda ese mensaje? Las incretinas, el GLP-1 y el GIP. Lamentablemente, este sistema dura muy poquito. ¿Por qué? Porque viene la DPP4 y les agua la fiesta. Entonces, ¡pac, pac, pac! Las corta. Entonces, el páncreas es estimulado de forma muy, 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 digamos, leve cuando llega la glucosa al intestino. Por eso es que las incretinas no son la principal estímulo para la secreción de insulina por el páncreas. Sin embargo, sí es importante el estímulo que pueden dar porque preparan al páncreas para la secreción de insulina, como que lo sobreavisan de que ya va a llegar ahorita la glucosa a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a buscar un medicamento que inhiba a este DPP4, que es como su enemigo, ¿no? Como el que los corta. Entonces busco algo que inhiba a esta enzima que las degrada. Y entonces esos fármacos son las gliptinas. Entonces tenemos a varios por ahí. Pero tal vez el que ustedes deben recordar mejor es la linagliptina. ¿Por qué la linagliptina? No porque sean mejores que las otras, sino porque la linagliptina es el único antidiabético oral que puede utilizar en enfermedad renal crónica estadio 5 y diálisis. La mayor parte de los antidiabéticos
todos los antidiabéticos, cuando llega el estadio 5 y la diálisis, ya no pueden ser utilizados para nada. Entonces, el único que se podría utilizar es la linagliptina, que es un representante dentro de esta familia. No es que todos los inhibidores de PP4 se van a utilizar, no, solamente la linagliptina específicamente, ¿no? Y actuaría, como les decía yo aquí, aumentando el tiempo de vida de las incretinas para que estas puedan actuar más y permitir que el páncreas secrete insulina en relación a la glucosa que hay en el intestino. Como aquí el estímulo de secreción de insulina depende de que haya glucosa en el intestino, o sea, que el paciente haya comido, entonces aquí no hay hipoglicemia, porque si el paciente no come, no se estimulan las incretinas. Por eso es que los inhibidores de DPP4 no son hipoglicemiantes, como sí las sulfonilureas. El otro grupo de fármacos son los inhibidores de CGLT2. El CGLT2, como ustedes deben recordar, es el cotransportador de sodio y de glucosa tipo 2 que hay en el túbulo contorneado proximal del riñón, que es el principal encargado de reabsorber la glucosa. Entonces vimos en la clase pasada que uno de los mecanismos fisiopatológicos más importantes en la diabetes tipo 2 era que había una reabsorción elevada de glucosa a nivel renal. Entonces, ¿qué mejor que tener algo que inhiba eso, de tal manera que la glucosa se elimine por orina y el paciente baje sus niveles de glucosa? ¿Cuáles son esos fármacos? Todos los que terminan en gliflosina. Probablemente hay dos más conocidos por sus beneficios, que son la empagliflozina y la dapagliflozina. Empagliflozina y dapagliflozina son los más conocidos dentro de este grupo. Actúan a nivel del riñón, como yo les había mencionado, y lo que hacen es inhibir la reabsorción renal de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Estos fármacos tienen un dato interesante, que estos fármacos van a tener beneficios extra glicémicos, es decir, fuera del control de la glucosa. No solamente van a permitir que bajen los niveles de glucosa en sangre, sino que también van a ser fármacos que van a tener beneficios a nivel cardiovascular, porque lo que hacen es disminuir los eventos cardiovasculares en pacientes que tienen diabetes. En pacientes que tienen diabetes 2 disminuyen los eventos cardiovasculares. Y en pacientes con diabetes y sin diabetes, diabetes y no diabetes, disminuyen la tasa de hospitalización y descompensación de insuficiencia cardíaca porque mejoran la fracción de eyección y a nivel renal evitan la progresión del daño renal. Esto se ha probado tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Entonces, tienen beneficios extraglicémicos. Yo lo puedo utilizar para poder bajar la glucosa en mi paciente, pero también, por ejemplo, este pacientito se beneficiaría desde el punto de vista cardíaco, porque disminuiría su riesgo de eventos cardiovasculares, disminuiría el riesgo de insuficiencia cardíaca y disminuiría su progresión de daño renal. Pero en el que no es diabético, ¿lo podría utilizar dentro del manejo de insuficiencia cardíaca y el manejo renal? Claro que sí. Ahora estos fármacos nosotros también los prescribimos junto con los nefrólogos y con los cardiólogos, porque ellos lo van a prescribir, pero en pacientes que no tienen diabetes para mejorar la insuficiencia cardíaca y evitar la progresión del daño renal. ¿En quiénes se ha visto que hay beneficio en el tema renal? Entre los 20 y 60 mililitros más o menos por minuto de filtración glomerular, ¿no? Sin embargo, si uno lee el inserto del medicamento, dice que no se debería dar con tasas de filtración, o iniciar con tasas de filtraciones menores de 45. Entonces, si bien los estudios han demostrado que tiene beneficio de retrasar la enfermedad renal crónica, en este grupo de filtración glomerular, el inserto todavía dice que no podemos utilizarlo de menos de 45. Bueno, hay que tener cuidado con ello igual. En el caso de los agonistas de GLP-1, entonces es facilito, el GLP-1 es una incretina, entonces es algo que se le parece, ¿no? Similar al GLP-1. Entonces tiene un efecto similar a las incretinas. ¿Cuál es el efecto del GLP-1 en el organismo? Miren, aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa en el intestino, es correcto, pero también el GLP-1 disminuye la secreción de glucagón por parte de la célula alfa, que yo les había dicho que también se había visto en fisiopatología de diabetes tipo 2, que podía haber incremento de la secreción del glucagón, y además de eso,
también los agonistas de GLP-1 incrementan la saciedad y disminuyen o retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces, eso también hace que sean fármacos muy interesantes. Son todos los que terminan en TIDE, y tal vez tenemos a dos aquí que ustedes lo recordarán mucho porque están muy en boga, a ustedes que les gusta el TikTok y esas cosas. El liraglutide y el semaglutide, por ejemplo, ¿no? Entonces, son medicamentos que sus efectos también, al igual que los CGLT2, van más allá de sus efectos glicémicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con estos fármacos? Primero, como característica importante que deben de saber, son los únicos que son subcutáneos de toda esta lista. Entonces, los antidiabéticos en general son todos vía oral, pero el único que es subcutáneo es los agonistas de GLP-1. ¿Qué es lo que tienen de beneficioso esto? Que también tienen beneficios. Entonces, en el paciente diabético, yo puedo utilizarlo para disminuir los eventos cardiovasculares, está comprobado. También tienen efectos sobre la parte renal, aunque la parte renal le sacan ventaja a los SGLT2, pero desde el punto de vista cardiovascular sí disminuyen el riesgo cardiovascular. Pero tal vez lo más importante, tanto en pacientes con diabetes como no diabetes, es que producen la disminución de peso. Esto es tanto en diabetes como no diabetes. Entonces son medicamentos que en la actualidad se utilizan para poder disminuir de peso. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la famosa Saxenda, que es el liraglutide, o el Ozempic, que es el semaglutide, pero que todavía no llega a nuestro país. Entonces, vean que estos últimos grupos de medicamentos, sus beneficios van más allá de la diabetes, ¿no? Muy interesante el mecanismo de estos dos. Y sé que se van a estar descubriendo más y más y más antidiabéticos. Ya tenemos los agonistas del GIP y del GLP-1, se vienen también aquellos que controlan el glucagón, el GLP-1 y el GIP, tienen triacción, entonces ya veremos qué pasa en los siguientes años. Es importante recordar que sea el tratamiento farmacológico que se le da al paciente, nosotros debemos saber a dónde tenemos que llevar la glucosa del paciente. Entonces, eso se llaman metas de control glicémico. Entonces, ¿cuáles son las metas de control glicémico para los pacientes que tienen diabetes? Realmente eso va a depender mucho del paciente que yo tenga. Sin embargo, en términos generales, yo puedo decir que la glucosa en ayunas de mi paciente con diabetes debería mantenerse idealmente entre 80 y 130. Este es como un valor, digamos, adecuado en el cual mi paciente se debería mantener. Y de tal manera que yo digo que mi paciente está controlado. El otro parámetro que yo podría utilizar para controlar la glicemia de mi paciente es la hemoglobina glicosilada. Aquí sí la hemoglobina glicosilada es un buen examen, obviamente teniendo en cuenta los casos en los que no puede verse afectado su valor. Pero luego en el resto, la hemoglobina glicosilada es muy buena para poder hacer el seguimiento del paciente y se pone como término, digamos, promedio que sea menos del 7% para los pacientes. Entonces, este examen es importante, ¿por qué? Porque este examen me permite ver el control a largo plazo de la diabetes. Entonces, yo puedo ver los últimos 3 meses, cómo está el control de los últimos 3 meses del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque está ligado a la hemoglobina y la hemoglobina, como ustedes saben, está dentro del eritrocito. El eritrocito tiene un tiempo de vida media de 120 días, entonces por promedio convencional se le dice, bueno, más o menos unos 3 meses, ¿no? De que podría verse la hemoglobina glicosilada. Entonces es importante porque a veces los pacientes no siguen la alimentación, no toman los medicamentos y entonces 2 días antes del examen hacen dieta, toman el medicamento, entonces la glucosa les sale 85,
pero la glicosilada le sale 11. Entonces, ¿qué ha pasado allí? ¿No? Entonces, claro, no están siguiendo de forma adecuada. O a lo mejor sí toman sus medicamentos, pero su problema no está en ayunas, sino está después de comer. Entonces, después de comer se le sube mucho la glucosa y entonces la glicosilada aumenta. Entonces, son datos que nos permiten hacer el control, el seguimiento, ¿no? La mayoría de pacientes que tengan ustedes pueden medir el control de la diabetes con glucosa en ayunas y con hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en algunos casos podemos pedir la medición de glucosa postprandial. Esto solamente se puede hacer con la medición, con el monitoreo de glucosa en casa. No, en un laboratorio no se suele sacar glucosa postprandial. Entonces, lo hacemos sobre todo con el monitoreo que va a hacer el paciente en casa. La glucosa postprandial es 2 horas posterior a cualquier comida, desayuno, almuerzo o cena, 2 horas. Y el valor en este caso debe ser menos de 180. No es en todos los pacientes, se puede, por ejemplo, utilizar en pacientes que tienen, que están con insulinas, que están con sulfonilureas, o que tienen la glucosa en ayunas bien, pero la glicosilada está alta, entonces piensas que podría ser la glucosa en ayunas la que esté elevada. Finalmente, para mencionarles también algo novedoso en relación a diabetes, es que ahora tenemos dispositivo, ustedes conocen el tradicional glucómetro, que el paciente se pincha y se mide la glucosa y sale la glucosa al instante. Ahora ese es un monitoreo que puede hacer el paciente intermitente en casa, pero en la actualidad tenemos a disposición monitoreos continuos de glucosa. Entonces el paciente se pone un aparatito en el tejido celular subcutáneo, ya nos está pinchando, agarra su glucómetro y solamente ¡prac! Lo pasa nada más y le sale el valor de la glucosa. Y se puede pasar cuantas veces quiera en el día y se mide todo el valor de la glucosa. Y entonces, si tú, mientras más tiempo se pasa el paciente la glucosa, ¿qué es lo que pasa? Creas una curva de glucosa. Entonces tú puedes ver cómo estaba la glucosa del paciente durante todo el día. Entonces estos aparatitos te permiten meter, perdón, dentro del análisis qué rango le das al paciente para que se mantenga su glucosa durante todo el día, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, ¿no? Vamos a poner que el rango de mi paciente sea de 80 a 130, ¿no? Algunos colegas, de 80 a 180, perdón. Algunos colegas consideran aquí 70, ¿no? 70 hasta 180. ¿Por qué? Porque en ayunas tendría que estar como que entre 80 y 130, pero postprandial puede llegar hasta 180. Entonces, es como que el rango mínimo y máximo que debería mantenerse todo el día, ¿no? Entonces, este aparatito, mientras va pasando el día, te va haciendo la curva, ¿no? Y te dice, tan, 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 tan. Va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aparatito te puede medir cuánto tiempo estuvo el paciente en rango, o sea, en este rango que se hizo. A ese concepto se le conoce como tiempo en rango, TIR, tiempo en rango, tiempo en el paciente estuvo en el rango objetivo que tú le has puesto, ya sea 70, 180, 80, 180. ¿Cuánto debería ser eso? Más del 70%. Entonces, por ahí también pueden encontrar tal vez algún pacientito que utilice ese monitoreo, o si les preguntaran por ahí tal vez de forma novedosa, sería el tiempo en rango debería ser más del 70% en un paciente para decir que está bien controlada la diabetes, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay algunos pacientes, imagínate que tú tengas pacientes que hace un valor alto de glucosa y una hipoglicemia bien marcada. Si yo le saco el promedio me va a salir 150, entonces la glicosilada me va a salir 7,5. Entonces tú dirás, no está tan mal controlado, pero no está tan mal controlado a expensas de hipoglicemias marcadas y hiperglicemias marcadas. Por eso es que sale este concepto del TIR, ¿no? Tiempo en rango, para que haya un mejor control y no haya tanta variabilidad glicémica, que suba, que baja, que sube, que baja, no. Que el paciente se mantenga más o menos dentro de un rango en el día a día, ¿no? Estos controles, usualmente glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada, se hacen cada tres meses idealmente. En la mayor parte de pacientes se realiza cada 3 meses, estos de aquí, pero va a depender mucho del paciente, porque por ejemplo en casa el paciente puede hacerse glucosa en ayunas cuantas veces quiera, ¿no? Pero al menos en sangre venosa, por lo menos cada 3 meses. En relación a los efectos adversos, el inhibidor de DPP4 no hace muchos efectos adversos realmente. Por ahí se ha descrito urticaria, artralgias, pero no son relevantes. Los inhibidores de CGLT2 sí pueden hacer infecciones del tracto genitourinario, sobre todo genital. Entonces hay que tener cuidado con aquellos que tienen hito a repetición o vulvaginitis a repetición. Entonces, tener cuidado. No es que no los puedas prescribir, pero tener cuidado por allí. Los agonistas de GLP-1 hacen de efecto adverso trastornos gastrointestinales, por esto que retardan el vaciamiento gástrico. Entonces, hacen sobre todo efectos gastrointestinales, náuseas, pueden hacer estreñimiento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿no?
Ok. Vamos entonces a hablar de cómo sería el tratamiento en este caso. Entonces, el tratamiento en la diabetes tipo 1, pues básicamente va a ser darle lo que le falta al paciente. Entonces le voy a dar insulina. La insulina en el paciente puede ser administrada en dos formas. Yo le puedo dar una insulina mediante infusión continua subcutánea. Entonces el paciente con diabetes mellitus 1, por ejemplo, tiene una bombita de insulina, ¿no? Esta bombita de insulina está conectada de manera subcutánea. Algunos de ellos también tienen un sensor aquí que mide la glucosa, ¿no? Que son, eh, que son infusores o es infusión continua de insulina de circuito cerrado, porque el mismo paciente aquí mide el valor de la glucosa, sensa el valor de la glucosa y va regulando en la bombita la dosis de insulina. Algunos no tienen esto, solamente tiene la bomba de glucosa y entonces el paciente se controla, ¿no? Se controla, se mide la glucosa y va metiendo la información aquí para que el aparatito vaya infundiendo la insulina, ¿no? Este aparatito infunde una dosis basal de insulina y cada vez que el paciente come, el paciente tiene que meterle la información de qué es lo que va a comer y dispara la dosis de insulina de forma momentánea. Otra vez el paciente no come y va a comer otra vez, vuelve a ponerle la información y dispara una nueva dosis, ¿no? Imita la secreción normal de la insulina, porque nosotros tenemos una secreción basal de insulina. Pero cuando nosotros comemos, hacemos picos de insulina. Entonces, lo mismo hace la bombita, ¿no? Lo otro es que le des inyecciones, y entonces tendrías que combinar inyecciones. Inyección basal, que le ayudaría a controlar o a tener una secreción basal de insulina, y la inyección prandial, en donde el paciente se inyectaría y le ayudaría a controlar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. En este caso, con las inyecciones subcutáneas, el paciente mismo se inyecta, ¿no? A lo largo de todo el día. En cambio, con la bombita es la que va inyectando la insulina de manera más homogénea. Estos dispositivos son mucho mejores. De hecho, lo ideal sería que un paciente con diabetes tipo 1 tenga esto de aquí, ¿no? Pero bueno, nuestro sistema no lo permite muchas veces. En el caso de la diabetes tipo 2, aquí sí el detalle es que el tratamiento puede variar realmente, ¿no? Entonces, todavía se sigue viendo que puede haber una terapia escalonada en mayor o menor medida, aunque esto también ha sido reemplazado porque va a depender mucho del paciente, pero la mayor parte de pacientes que son diagnosticados con diabetes tipo 2, la mayoría, por no decir que, no sé, 70% de los pacientes, van a iniciar con monoterapia, que eso quiere decir que el paciente va a iniciar tomando un fármaco, un solo fármaco, ¿no? El fármaco que se va a elegir tradicionalmente, de forma general, era la metformina. O la metformina, cuando te preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el fármaco de elección para el inicio de tratamiento de diabetes tipo 2? Siempre la respuesta era metformina. Ya eso de hace 2 años ha variado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Sí es cierto, la metformina sigue ayudándonos, no es nuestra aliada en el control de la diabetes. Pero aquí entra la pregunta. Apenas yo diagnostico a un paciente con diabetes, yo me pregunto, mi paciente tiene ya una enfermedad cardiovascular, o sea, por ejemplo, ha tenido un infarto, ha tenido un ACV o tiene enfermedad arterial periférica. Entonces, en ese caso, por los efectos beneficiosos que tienen estos medicamentos, yo preferiría iniciar tratamiento con un inhibidor de SGLT2 o con un agonista de GLP-1, porque mi paciente, además de controlar la glucosa, se beneficiaría de disminuir los eventos cardiovasculares. En el caso de que mi paciente tenga enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca cuando yo la diagnostico de diabetes, entonces mi paciente se podría beneficiar de un inhibidor de SGLT2, porque estos han demostrado tener efectos sobre esas dos condiciones. Entonces, en la actualidad depende del paciente que yo tenga enfrente para poder decidir la monoterapia con la que yo iniciaré. Sin embargo, les vuelvo a repetir, la metformina sigue siendo en la mayor parte de casos nuestra amiga, nuestra aliada en el control. Pero los otros dos hay que tenerlos en consideraciones en los otros casos, ¿no? Ahora, muchos pacientes no, cuando uno los diagnostica, la glucosa a veces está por encima de un rango que pues difícilmente se va a controlar con monoterapia. Entonces las guías te dicen, si tu paciente, por ejemplo, tiene una hemoglobina glicosilada que es mayor o igual a 8,5%, entonces raramente la monoterapia, aumentando yo la dosis de monoterapia,
raramente se controlan. Entonces lo que te dice la guía es, si tú tienes este dato, por ejemplo, ya sea al inicio o en los controles, entonces opta mejor por una terapia combinada. Entonces, ¿cuál es la terapia combinada? Yo combino metformina o algún medicamento que utilice en la monoterapia con otro más. Ese es utilizar dos fármacos de manera combinada. Muchos de ellos vienen ya en la misma tableta o si no se pueden utilizar por separado. Y aquí tampoco hay una receta de cocina, es individualizar el caso del paciente. ¿Qué voy a tener en cuenta? Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, porque podría beneficiarse de estos medicamentos que tienen efectos beneficiosos. El riesgo de hipoglicemia, porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente adulto mayor con enfermedad renal crónica, me pensaré bien, no le voy a dar sulfonilureas porque le puede generar una hipoglicemia y él como es adulto mayor no lo va a poder tolerar. Entonces, tal vez en él no utilizaré ese fármaco, buscaré otro tipo de medicamentos. Ver el tema del peso, porque si mi paciente es un paciente que tiene peso, es obeso o sobrepeso, yo quiero ayudarle con el peso, tal vez un agonista de GLP-1 le ayudaría mejor, ¿no? Y veo el costo, porque si mi paciente no tiene dinero, entonces ¿de qué me sirve mandarle un inhibidor de SGLT2 y un agonista GLP-1 si no va a comprar un medicamento y nunca más se lo va a poner o lo va a utilizar? Entonces va a depender mucho del paciente que yo tenga enfrente. Por eso en diabetes no hay una receta de cocina. Si ustedes ahora en el chat, ya les advierto, me van a mandar preguntas doctor, tengo mi familiar que tiene tantos años y me mandan toda su historia y demás, no puedo decirles qué darle, tendría que verlo, hablar con él, sus preferencias, qué come, qué no come, cómo están sus controles y demás. No puedo resolverles una duda de esa manera, tengo que hablar con el paciente. Porque la diabetes, y si ustedes me hicieran la misma pregunta a mí, y traigo a una de mis mejores amigas que es endocrinóloga, tal vez ella dice un tratamiento, yo digo otro y al final los dos hacemos bajar la glucosa porque el tratamiento de la diabetes es diferente en cada paciente, entonces no puede haber como una receta de cocina en la cual yo te diga qué cosa hacer o no, ¿no? Ahora, en el caso de que el paciente, el valor de glucosa sea mucho más alta, entonces en ese caso yo sí podría utilizar también insulina dentro del control de la diabetes. Entonces, la insulinoterapia podría considerarse en algunos casos, sí, claro, podría considerarse en algunos casos. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando el paciente está marcadamente hiperglicémico, entonces tengo una glucosa mayor o igual a 300, una hemoglobina glicosilada más de 10, o que el paciente esté sintomático, marcadamente sintomático, sobre todo en relación al tema del peso. Entonces, eh, cualquiera tenga cualquiera de ellos el paciente, ustedes podrían considerar utilizar insulina. No les digo necesariamente que lo tienen que hacer, pero consideren utilizar insulina. Y esto es desde el inicio del diagnóstico hasta las etapas finales, avanzadas, no etapas finales, los pacientes dicen final, de las etapas más avanzadas o mayor el tiempo de enfermedad. ¿Por qué? Yo podría utilizar en el diagnóstico insulina para bajar más rápido la glucosa, desintoxicar al paciente de toda esa glucotoxicidad y luego de ello pasarlo a pastillas. Pero, por ejemplo, en un paciente que ya tiene, no sé, 10, 20 años, a lo mejor sí va a tener que utilizar la insulina de por vida. Entonces, también eso va a depender mucho del paciente para saber si esa insulina que yo le voy a dejar va a terminar siendo un tratamiento de mantenimiento o solamente va a ser por un tiempo lo controlo y luego baja un valor normal, ¿no? Usualmente cuando se inicia insulinoterapia, se inicia con una insulina basal, eso quiere decir que se puede utilizar una intermedia como el NPH o una lenta como la glargina, el detemir o el de Glurec. La dosis puede variar, pueden utilizar 10 unidades al día, dice alguna literatura, otros dicen por kilo de peso, 0.1, 0.2, a veces cuando la diabetes está muy descompensada, hasta 0.3 he utilizado yo en obesos, ¿no? Unidades kilo día de insulina basal. Y lo importante es titular, porque yo puedo decirte, ya está bien, doctor, yo tengo mi paciente, pesa 60 kilos, le voy a iniciar con 12 unidades de insulina al día, ya que se vaya y venga en 3 meses, no lo vas a controlar. Entonces, una vez que pones esto, tú tendrías que pedirle al paciente que haga controles y hacer el monitoreo para tú mismo irle subiendo la dosis o bajando la dosis de insulina. Por eso es que verdaderamente cuando pones insulina también hay que evaluar varios factores que el paciente mismo te va a dar en su día a día. Esos monitoreos continuos de glucosa, por ejemplo, ahora nos ayudan bastante porque permiten regular mucho mejor la insulina del paciente. Ahora, si el paciente llega a un tope, que está, por ejemplo, con insulina basal y no controla, sobre todo no controla las glucosas después de comer,
entonces ustedes le pueden agregar una insulina prandial. La insulina prandial es la insulina regular o la insulina rápida como la regular o la ultra rápida como la lispro, aspártica y la glulicina. También le pueden poner antes de alguna comida que puede ser la más copiosa o la que más le eleva la glucosa y de la misma manera hay que titular, ¿no? Por eso el manejo de la diabetes termina siendo, hay que hacer muchos cambios y consideraciones para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Ahora, esto son los tipos de terapias que tenemos. Esto no significa, ojo, que yo digo, de la monoterapia a la terapia combinada, de la terapia combinada a la insulinoterapia. No. O sea, yo puedo moverme dependiendo de cómo mi paciente en qué situación se encuentre. Yo puedo tener un paciente que diagnostico con, no sé, 500 de glucosa y 12 de glicosilada y se bajó de peso 12 kilos, le pongo insulina por, no sé, un mes y medio, 2 meses, bajo